Si te encontraras en el ascensor con ese potencial inversor que tanto deseas convertir en socio de tu empresa, ¿qué harías? ¿Cómo aprovecharías los 60 segundos que estaríais juntos en el ascensor? ¿Cómo podrías impactarle y generarle el interés suficiente sobre tu proyecto para que quisiera conocer más? La capacidad de hablar en público y encima de hacerlo generando impacto e influencia en tu audiencia es una competencia crítica para cualquier profesional y para cualquier emprendedor. Me gustaría hacerte 3 preguntas clave. La primera, ¿te gusta hablar en público? La segunda, ¿cuál es tu nivel de desempeño hablando en público? Y la tercera, ¿cómo de importante crees que es para ti la capacidad de hablar en público con impacto e influencia? Las 2 primeras preguntas las puedes responder en función de tu background, de tu experiencia personal y profesional, de tu confort a la hora de ponerte delante de un grupo de personas para hablar en público. Pero la tercera pregunta, la importancia es la misma para todos. La importancia debe ser nivel 10, porque tengas muchas o pocas oportunidades de hablar en público, tienes que estar preparado para hacerlo de forma eficaz e impactar en tu audiencia cada vez que ocurra. Cada oportunidad que tengas de presentar tu proyecto, tu producto, tu idea a clientes, inversores, financiadores, partners, a tu equipo, tienes que ser capaz de aprovecharla al máximo. ¿Cuáles son las características diferenciadoras de los grandes oradores? ¿Qué tiene Barack Obama, Tony Robbins, Pilar Jericó, entre otros, que les permite impactar e influenciar en su audiencia? Son muchas las características que podríamos destacar de un gran orador, como por ejemplo el uso de la voz, la credibilidad, el conocimiento sobre el tema, el uso del sentido del humor, la imagen personal, el dinamismo, pero si tuviéramos que destacar una característica común a todos, ¿cuál sería? La capacidad de conectar con su interlocutor, de conectar con su audiencia. Un buen orador, principalmente y por encima de todo, encuentra el terreno común con su interlocutor y conecta rápidamente con él. Google es una de las empresas más innovadoras del mundo y para potenciar la innovación en su cultura corporativa, potencia diferentes acciones internas, entre ellas el Área 120, su propia incubadora y aceleradora de ideas y proyectos. Imagínate que dispones de 90 segundos para poder presentar al Área 120 tu idea, tu proyecto y persuadirles para que Google invierta en ti, en tu proyecto. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Un elevator pitch es una herramienta que permite aprovechar al máximo este tipo de oportunidades comunicativas, ofreciendo información de manera clara y precisa, logrando transmitir nuestra pasión por una idea o producto, con concisión, energía y confianza. Un elevator pitch puede variar en función de la persona o personas a las que te dirijas, por lo que existen diferentes tipos de pitch. El elevator pitch se trata de un discurso corto, de unos 30 a 90 segundos, donde podemos presentar un proyecto o idea de emprendimiento con el objetivo de persuadir a cualquier posible cliente o inversor, socio o trabajador. Es la tipología más común y que más podemos utilizar ante cualquier caso. El pitch de inversión, enfocado a conseguir la inversión que necesitamos para el proyecto, dirigido a inversores, potenciales socios, financiadores, etc. El objetivo es que los inversores se interesen por nuestro proyecto, pensando, este proyecto es rentable y son capaces de hacerlo. Para ello, debemos presentar con claridad la oportunidad de mercado, cómo monetizaremos nuestro modelo de negocio, el equipo que está detrás del proyecto, el Dream Team. Y finalmente, ¿qué recursos necesitas y qué piensas hacer para dar ese cambio? Pitch Deck. Técnica de pitch que se refiere a una forma de venta que busca explicar en una presentación el proyecto con mayor detalle que un elevator pitch estándar para conseguir que un inversor se interese en nuestra startup o empresa. Tiene que ser breve, siendo una duración máxima de 10 a 15 minutos. Se tiende a incluir puntos que expliquen muy bien el proyecto, concepto, problema que buscamos resolver, solución aportada, modelo de negocio, mercado al que nos dirigimos, tracción del mercado actual y prevista, equipo humano, competencia existente, aspectos financieros y visión del posible éxito del proyecto.
Bien, ahora quiero recomendarte una metodología para poder realizar tu elevator pitch con impacto e influencia. Una metodología estructurada en 5 pasos. El primero, 2-3 ideas como máximo. En muchas ocasiones tendemos a sobrecargar nuestras presentaciones con mucha información, sin tener en cuenta que quien nos escucha puede estar recibiendo demasiada información nueva. Además de toda la información que ha pasado por su cabeza a lo largo de esa mañana o de esa tarde. Las personas utilizamos habitualmente lo que llamamos memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que habla de la capacidad de retener de forma selectiva en un plazo corto de tiempo, normalmente hasta un máximo de 24 horas, qué información consideramos útil. Teniendo en cuenta esto, cuanto más fácil se lo pongamos a nuestro interlocutor a la hora de presentarle la información, es más probable que generemos en él el impacto que pretendemos. Por ello, en tu elevator pitch no busques contar todo tu rollo, todo lo que sabes del proyecto o idea, sino aquellos 2-3 conceptos principales que mejor explican lo que has venido a contar. Una presentación sobrecargada es difícil de entender y de recordar, y presentación con 2-3 ideas máximo es más fácil de identificar y retener el valor diferencial. Por tanto, te recomiendo que cuando estés preparando tu elevator pitch, prueba, revisa y ajusta los contenidos. 2. Necesidades versus beneficios. Toda comunicación es un proceso de venta y a la gente no le gusta que le vendan, le gusta comprar. Por ello, cuando selecciones los contenidos del elevator pitch, además de ser pocos, estos tienen que estar ajustados a nuestra audiencia. No comentamos todo lo que sabemos sobre nuestro proyecto o idea, sino que contamos aquellas cosas que realmente aportan beneficios a nuestra audiencia, que resuelvan preguntas, problemas y retos que estos tienen. Para conseguirlo es fundamental que investigues a tu audiencia, qué información tienen, cuál no, qué barrera pueden tener respecto a tu proyecto o idea, qué lenguaje utilizan. Toda aquella información que te ayuda a adaptar el elevator pitch y te facilite conectar rápidamente con tu interlocutor. Necesidades versus beneficios. O cómo somos capaces de en muy poco tiempo conectar los atributos diferenciales de mi proyecto o idea con las palancas de compra de mi interlocutor. Asegúrate de que tu proyecto es diferente, pero sobre todo de que esa diferencia sea importante para tu interlocutor. Ya lo decía Guy Kawasaki. Al final, o eres diferente o eres barato, pero asegúrate de que tu diferencia importa. Tercero, 15-60-16, o que es lo mismo introducción, desarrollo y conclusión. Todo elevator pitch requiere una planificación y estructura, y dentro de la estructura contamos con la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cuál crees que es la parte más importante de esta estructura? Mucha gente piensa que el desarrollo, porque es donde desarrollamos nuestras ideas, los mensajes, pero no es así. La parte más importante, realmente son 2, la introducción y la conclusión, los llamados momentos de la verdad. La introducción es el momento donde generas ese contexto que te ayuda a conectar con tu interlocutor, lanzando algún tipo de reto o problema a resolver. Por tanto, la introducción es la campaña publicitaria de tu elevator pitch y apenas dura 15 segundos de los 90 que te ha concedido el área 120 de Google. Genera expectativa y curiosidad y ofrece una razón para que te escuchen los siguientes 75 segundos. La conclusión es el momento de cierre, la oportunidad para generar un anclaje con tu interlocutor, para reforzar lo diferencial, lo importante de tu proyecto, para superar la memoria a corto plazo, para dejar algo en la memoria a largo plazo, hacerle resonancia y que se quede con ganas de conocer más de ti y de tu proyecto o idea. Disponemos de un tiempo tan reducido que tanto la introducción como la conclusión tienen que estar muy bien preparados y adaptados en función del tipo de audiencia al que te dirijas y el objetivo que persigas. Cuarto, comunicación emocional. Las emociones se contagian más rápido que las ideas, por lo que hacer cambiar de idea a alguien en muy poco tiempo es muy difícil, pero contagiar, provocar una emoción es mucho más fácil. Y desde esa emoción es mucho más fácil conectar y generar una actitud en el interlocutor.
de escucha activa, por ejemplo. Dicen que los cuentos sirven para dormir a los niños, pero también para despertar a los adultos. En la época actual, donde la información es tan accesible, nos llega tan segmentada y por muchos canales digitales y analógicos, utilizar técnicas de storytelling y storytelling nos pueden servir de gran ayuda a la hora de captar la atención de nuestra audiencia. La comunicación no verbal se estructura en 3 tipos: kinesia, paralingüística y proxemia. Es fundamental utilizar los 3 tipos para ser capaces de impactar a nuestro interlocutor. Muy importante, tu tipo de comunicación emocional tiene que ser coherente y transmitir los valores y atributos principales de tu proyecto o idea. ¿Te imaginas que estuvieras presentando a Google un proyecto de blockchain que pudiera cambiar radicalmente el uso de Internet y que contando el proyecto no transmitiera la pasión, el entusiasmo y determinación por abordar este reto tan complejo? Sí, si tú no te lo crees y proyectas a la persona que tienes enfrente la misma emoción, ella tampoco se lo creerá. Dará igual lo que cuentes si tu voz y lenguaje corporal no dicen lo mismo que tu comunicación verbal. Quinto, datos relevantes. Quinta y última recomendación, pero no menos importante. Utiliza algún dato que refuerce y soporte tus ideas principales, alguna magnitud que visualizase y contextualizase la información que estás compartiendo. Pero recuerda, opiniones sin datos no existen, no sirven de nada. En la selección de los datos relevantes, recuerda utilizar aquellos que van contra las palancas de compra del interlocutor, aquellos que pueden hacerle resonancia, que pueden ayudar a impactar y generar anclaje. Con estas 5 recomendaciones serás capaz de construir tu elevator pitch, independientemente de la tipología de este, y generar impacto e influencia en tu audiencia. Winston Churchill dijo una ocasión: cuando tengo que hacer un discurso de 1 hora, lo preparo en 5 minutos. Pero cuando tengo un discurso de 5 minutos, lo preparo en 1 hora. El elevator pitch es una técnica que requiere de preparación y de práctica. Cuanto más planificado y preparado lo lleves, muchas más probabilidades tendrás de que ésta sea eficaz y cumpla con los objetivos que persigues. Así que recuerda, preparación y práctica.